Muy buenas noches El Salvador, muy buenas noches el mundo entero. Acá en El Salvador, las 8 de la noche. Este día estamos acá en Locos por Cristo. Estamos con nuestro hermano Ricardo Mengíbar. Él es un hermano que conoce mucho de la palabra de Dios, maestro de escuela dominical en la iglesia Aposento Alto, ¿verdad? Y antes de que empecemos, yo le voy a pedir al hermano Ricardo que pueda dar un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Y que pueda dar un mensaje de bienvenida a todos nuestros hermanos. Bueno, estimados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio, estamos contentos, estamos felices por poder transmitir y comunicarnos con ustedes, utilizar este medio tan especial que Dios nos ha provisto para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, donde quiera que nos escuchen, ya sea en Norte, América, Suramérica, Asia, África, Europa, donde quiera que estén, pues el Señor les bendiga a todos. Amén, amén. Y saben, hermanos, yo le pedí al hermano Mengíbar que pudiéramos hacer esta entrevista, ¿verdad? Porque él, dentro de su programa que tiene de escuela dominical en la iglesia Aposento Alto, ha estado hablando y ha estado estudiando el Apocalipsis con los hermanos, ¿verdad? Y yo creo que hoy es necesario, hoy más que nunca es necesario que la iglesia empiece a despertar del sueño en el que está. Para que vayamos empezando, yo voy a leerle lo que dice Mateo 24, 32 y 33. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Saben? Cuando yo leía esto, hermanos, de verdad, que el Señor hablaba a mi vida, porque cuando usted lee todo lo que es el Mateo 24 y las señales del fin, ¿verdad? La Biblia nos empieza a decir ciertos acontecimientos que podemos decir que se están cumpliendo poco a poco. Y yo me acuerdo, hermano Mengíbar, que en la escuela dominical nos enseñaban, ¿verdad? Cuando estábamos nosotros en la etapa para pasar sobre las aguas, ¿verdad? Tomar el bautismo, nos hablaban un poco de la escatología y hablábamos un poco de algo que se llama el principio de dolores. ¿A qué es a lo que la iglesia, la Biblia se refiere a esta etapa de principio de dolores, hermano Mengíbar? Bueno, hermanos, realmente es un proceso, ¿verdad? Lo que se está hablando acá en el Evangelio según San Mateo, precisamente el capítulo 24 y capítulo 25 de este Evangelio, es lo que se llama el sermón profético, el sermón escatológico, que el Señor predicó y que nos hablaba acerca de los eventos que van a suceder en los últimos días. Realmente el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Mateo es hablarnos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un momento en la historia cuando el Señor toma control de todo, o sea, se manifiesta a Él como Señor y Rey de todas las cosas. Eso es un proceso que comenzó allá en el huerto del Edén a través de todo el Antiguo Testamento. Vino a morir en la cruz el Señor, murió, pero también resucitó, pero también nos avisó o nos enseñó que Él iba a venir por segunda vez. Entonces todo esto es un proceso que lleva al establecimiento del reino de Dios. Por cierto, en Marcos capítulo 3 se nos habla, y el primer mensaje que el Señor predicó fue que el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y la idea principal es que el reino de Dios se establezca sobre la faz de la tierra. Entonces todo eso es un proceso. No es algo que se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Y cuando la Escritura está hablando de ese principio de dolores, son todas las facetas que van a suceder para que el reino de Dios se establezca sobre la faz de la tierra. Todavía no se ha establecido. La iglesia es parte de ese reino que se está estableciendo, pero todavía es un hecho futuro. La Biblia o la escatología tiene, o la profecía tiene dos momentos, podríamos llamar. Eventos que ya se cumplieron en la Biblia y otros eventos que van a cumplirse en el futuro, como por ejemplo el versículo que tú leías del capítulo de Mateo,
donde nos habla de la higuera. Los estudiosos de la escritura entienden que la higuera es una comparación de lo que es Israel. Israel, como todos saben, a partir del año 70 de nuestra era, fue dispersado alrededor de todo el mundo cuando los romanos destruyeron Jerusalén, es la famosa diáspora, hasta el año 1948, en mayo de 1948. Por cierto, hoy en mayo van a estar cumpliendo, me parece que 76 años de ser república o ser reconocida como una república a Israel. Entonces, cuando Israel regresó a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial, después de tantos siglos de estar en el exilio, fue que se estableció como nación, y entonces se entiende que la higuera a la que se está refiriendo acá es la nación de Israel. O sea, que dio esos brotes, ¿verdad? Que dio esos retoños, por así decirlo. Entonces, este evento es el principio, pero van a suceder muchos eventos más hasta el momento en que se manifieste en la plenitud el reino de Dios. Hay muchos eventos que todavía son del futuro, no son presentes, sino que son futuros. Pero hacia allá vamos, hacia ese momento en la historia, cuando se reconozca a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, y se cumpla lo que dice la Escritura, de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese es un evento del futuro todavía. Amén. Entonces, hermano Ricardo, viendo todo lo que está pasando, viendo que la nación de Israel prácticamente fue conformada ya, como lo hablábamos, ¿verdad? Hace 76, 78 años, ¿verdad? Que ellos lograron llegar a esa tierra y pudieron consolidarse como una nación. Viendo todo esto, viendo todos los acontecimientos y todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en la entrevista pasada, yo hablaba con el hermano Melvin, Pastor Melvin Álvarez, hablábamos un poco de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? De toda esta tendencia globalizadora. Con usted, antes de la entrevista, hablábamos lo que está pasando. Yo le comenté el video que me llegó, donde ya en Estados Unidos prácticamente va a haber el primer pastor gay, ¿verdad? El primer pastor gay, y estamos viendo cómo los tiempos que menciona la Biblia de Sodoma y Gomorra se están dando, ¿verdad? Pero aparte de eso, también hay ciertas otras cosas que se han estado cumpliendo, como podemos ver, hace 2 semanas hubo una erupción en una isla donde tuvieron que evacuar 16,000 personas. Hace 2 días, creo yo, o hace un día hubo un terremoto en Japón. Estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, que está habiendo un caos social, ¿verdad? La policía enfrentándose con los civiles. Entonces estamos viendo que esta sociedad está entrando en una total caos, ¿verdad? Estamos en un total caos social y no hay quien pueda dar una respuesta. Podemos decir que la palabra de Dios y los eventos que Mateo 24 y otras partes de la Biblia nos mencionan se están cumpliendo, y podemos decir, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor ha de venir, ¿verdad? Pero podemos mencionar que quizás este evento que conocemos como el rapto de la iglesia, hoy más que nunca está más cerca, está a las puertas por todas las señales que nos está dando, que la Biblia dejó, y todas las señales que estamos viendo alrededor de nosotros. Definitivamente todos los eventos que están sucediendo en el mundo, y no solo eso, yo estaba pensando también en fenómenos como el calentamiento global. Es algo que se está hablando mucho. Los veranos son cada día más calientes, más cálidos. Los inviernos son más fríos. Los huracanes son más violentos. Las sequías son más terribles. Los incendios, el año pasado, si mal no recuerdo, fue cuando hubieron incendios enormes en Australia. Hubieron incendios también en la Amazonía, en Brasil, incendios en Europa, incendios enormes en Norteamérica, en los Estados Unidos. Entonces, todos esos eventos están apuntando hacia una cosa, es que la venida del Señor está próxima. Desgraciadamente, la iglesia como tal, como hablábamos contigo al principio, se ha desentendido de estos temas.
porque no son temas atractivos, ¿verdad? Que la gente quiere oír. La gente quiere oír, mire, contribuya con tantos cientos o miles de dólares y Dios te va a devolver el 10 veces lo que estás dando, ¿verdad? Si no tenés casa en la playa, pues vas a tener un rancho en la playa, vas a tener un carro último modelo y reclámelo porque Dios se lo va a dar a usted y porque Dios ha prometido. Pero eventos como esto no se hablan porque no son temas populares. Te voy a decir una cuestión. En la iglesia primitiva, su mensaje era: Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene pronto. Esos eran los tres principales temas que la iglesia hablaba. Que el Señor había venido y muerto en la cruz, pero que también había resucitado, pero que también Él venía pronto. Por eso allá en el libro de los Hechos, cuando el Señor ascendió a los cielos y que los discípulos se quedaron viendo hacia el cielo y aparecieron los ángeles a la par de él y le dijeron, que los ángeles preguntaron: ¿qué estás viendo? Le dijo: este mismo Jesús, así como le habéis visto a ir a los cielos, así regresará. Entonces, para la iglesia primitiva, esa era una vivencia diaria. Ellos pensaban todos los días, estaban con la esperanza de lo que Pablo habla, de la esperanza bienaventurada de gloria, que un día el Señor vendría nuevamente. Pero conforme pasaron los siglos, desgraciadamente la iglesia, por así decirlo, fue un tema que se fue enfriando. Y hoy en día la iglesia cristiana, evangélica muchas veces, se ha enfocado en otros aspectos y ha descuidado estos temas tan importantes porque no les interesa, no son temas que se venden, podría decir así, no son temas que atraen a las multitudes, entonces, porque la gente quiere oír cosas como el positivismo y autoimagen y mejorarse así y que usted va a hacer esto y lo otro y va a ser mejor cada día, pero no quieren retomar estos estudios, estos aspectos escatológicos. Entonces yo creo que sí, todo esto que está sucediendo nos está señalando hacia una cosa, y es que el Señor viene pronto. Y como iglesia nosotros debemos de estar preparados para ese día, porque no nos vaya a pasar como las vírgenes insensatas, dice la parábola, ¿verdad? Que llegó el esposo y no tenían aceite en sus lámparas y entonces pues se quedaron a oscuras y la puerta se cerró porque la puerta de la oportunidad se había cerrado. Y eso nos puede pasar a muchos, que la puerta de la oportunidad se cierre y no aprovechemos este momento especial que nosotros tenemos hoy en día. Amén. Y lo que usted dice, hermano, es muy cierto. Prácticamente hoy en día la iglesia como que ha perdido el rumbo, ¿verdad? Porque hemos dejado dos cosas. Hemos dejado de predicar que nuestro Dios murió en la cruz por nuestros pecados y que el nacer de nuevo significa dejar de ser las personas que éramos, ¿verdad? Y segundo, hemos dejado de predicar que tenemos un Dios que también viene por su iglesia nuevamente, ¿verdad? Porque muchas veces en las iglesias, como yo lo veo, se siente temor a señalar el pecado, porque quizás el pecado viene de personas que son grandes diezmadores de las iglesias y todo eso, y mejor no lo toquemos. Con tal que venga la iglesia, Dios tiene que hacer la obra. Y yo escucho otras teorías, es que ahorita estoy en un proceso. Entonces, y es un proceso tras otro proceso, tras otro proceso, y nunca termina el proceso. Entonces, ¿cuándo termina el Señor de hacer la obra en nosotros? Pues entonces son cosas así, ¿verdad? Han hecho que la iglesia también entre como en un letargio, ¿verdad? Y esté dormida. Y porque yo le digo, hermano, por ejemplo, yo veo cuando me conecto a la escuela dominical que usted da, a lo mucho llegarán 20 hermanos que se conectan de una congregación de 200 personas, ¿verdad? Yo le digo, cuando yo subo estos videos en YouTube, algunos tienen 100, 160, 200 vistas, pero hay otros que tienen 29 vistas, ¿verdad? Porque y más cuando son estos temas que se les está diciendo, hermano, prepárate, hermano, la venida del Señor está cerca. Cada día vemos cómo este sistema globalista y este sistema va a venir, porque ¿quién va a ser el anticristo? El anticristo va a ser esa persona que va a venir
como a traer una varita mágica y a tratar de resolver, a decir, yo voy a resolver todos los problemas de la humanidad, ¿verdad? Y bajo eso, muchos van a caer, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando en este sentido es de que es momento, ahorita es el momento de la gracia. Ahorita la oportunidad está abierta para que nosotros seamos salvos por gracia, ¿verdad, hermano? Entonces, hablemos un poco más. ¿Qué, qué profecía podemos decir que aún hace falta que se cumplan, hermano Mengíbar, en este tiempo de dolores? ¿Qué profecías podemos decir que no se han cumplido aún? Bueno, lo primero, el gran evento que estamos esperando es el rapto de la iglesia. Ese es un evento Amén. futuro que no se ha cumplido todavía. Pero también tú me preguntabas algo acerca de la gran tribulación, ¿verdad? O de la Sí, tribulación, de los últimos 7 años de la tribulación. Entonces, hay varios eventos ahí que todavía no se han cumplido. Tú hablabas algo de muy importante. El mundo está convulsionado. El mundo quiere paz. Estamos hablando de los problemas en Colombia. Estamos hablando yo hablaba el domingo pasado de la situación que hay en Yemen. Hay una guerra que no es muy publicitada, ¿verdad? Porque no vende esa guerra, entonces no la publicitan. Pero hay guerra en Afganistán, hay hambrunas en Madagascar, también hablaba de eso. Tenemos el problema enorme que hay en India ahorita con el COVID-19, que miles de personas todos los días son contagiadas por la enfermedad y otros muchos más mueren. Entonces son eventos que nos están aproximando o que el mundo lo están sumiendo en una no solo depresión económica, una depresión social, y hay un momento en que la gente se levanta buscando una alternativa, una solución a esos problemas. Y como tú decías, la gente está esperando a alguien que se levante. Y cierto personaje hace varios años atrás de la Comunidad Económica Europea decía, necesitamos a alguien que nos saque del atolladero, de la situación en que estamos, ya sea económica y social. Si venga del cielo está bien, o venga del infierno lo vamos a recibir, no importa quién sea. Entonces la gente está buscando a alguien. Y ese alguien es la aparición de lo que en la Biblia se conoce como el anticristo, ese personaje que se va a levantar, que va a ser un personaje carismático. A veces nosotros pensamos que va a aparecer con cuernos y con cola y en una forma así que le dé miedo a la gente. No, es un personaje con carisma, ¿verdad? Que va a tener una habilidad para hablar, va a tener una habilidad para motivar y para convencer a la gente. Yo hablo en mis estudios a veces de personajes muy famosos como por ejemplo Adolfo Hitler. Uno puede decir, claro. ¿cómo fue que Alemania, siendo una nación culta, una nación con mucha gente intelectual, fue convencida por este personaje de llegar a hacer lo que hizo con los judíos, por ejemplo, con más de 2 millones o 3 millones de judíos que murieron en los campos de concentración? O de los polacos, y no solo judíos, fueron polacos, fueron mucha gente de los que murió en las cámaras de gas, en los campos de concentración. Y uno dice, ¿cómo este personaje llegó a convencerlos para cometer esas barbaridades que dan vergüenza, dan tristeza? Pero bien, Claro. estos son personajes que utilizaron la misma estrategia para convencer a la gente y hacerles creer que realmente tenía la solución a sus problemas. Yo quiero ser enfático en esto. La solución a los problemas del hombre no los tiene ningún hombre, porque realmente el hombre es falible. Los sistemas, no importa qué sistema sea, todos los sistemas fallan. Tienen defectos de fabricación, podría decirlo, defectos de origen. Entonces, el único sistema, el único que tiene poder para transformar el hombre, la vida del hombre es Jesucristo. De ahí nada más. Conste que no digo una religión, no digo una iglesia, no digo un personaje religioso. Lo estoy diciendo, nuestro Señor Jesucristo es el único que Amén. tiene el poder y la autoridad para transformar el hombre y en la medida que transforma al hombre, transforma la familia y transforma la sociedad. Pero si Gloria a el Dios. hombre no permite que Dios cambie su vida, de nada sirve, no importa qué sistema político o económico se implante sobre la faz de la tierra. Entonces, la aparición de este personaje es uno de los elementos que van a suceder en el futuro, que todavía no se han sucedido y que también nos habla de estos dos capítulos
que estábamos mencionando del Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y 25, esas son algunas de las cosas que también todavía no se han cumplido, pero que en el futuro se van a cumplir. Amén. Y eso es lo que está pasando, hermano, siento yo, ¿verdad? Que el cristiano está dejando simple y sencillamente de poner su confianza en Dios y piensa que sistemas hechos por el hombre van a venir y van a arreglar y van a cambiar todo lo que ya está escrito en la Biblia, que así tiene que ser, porque el único que puede cambiar este mundo y el único que va a arreglar todo este sistema que tenemos se llama Jesús. Es el único que va a poder cambiar esto, ¿verdad? Y ahora, hermano, yo quisiera hacerle una pregunta también, porque hay muchos que dicen, yo si no me voy en el rapto, hay segunda vuelta y en la gran tribulación, pues ahí me voy a ir al cielo. ¿Habrá salvación en la gran tribulación, hermano? ¿Podrán las personas ser salvos? Yo tengo entendido que lo que nos enseña la Biblia es que en ese momento del rapto, el Espíritu de Dios que aún está sobre este mundo es quitado sobre este mundo. Y si el Espíritu de Dios es el que nos redarguye a nosotros, el que nos llama, ¿verdad?, a poder humillarnos delante del Señor. Yo me pregunto, ¿cómo es que va a poder haber una salvación en la gran tribulación si el Espíritu de Dios, que es el consolador, que es el que nos redarguye, que es el que nos dice, no hagas esto, ya no va a estar acá? ¿Será que habrá alguna salvación dentro de la gran tribulación, hermano? Bueno, estamos viviendo lo que nosotros llamamos la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia surgió o comenzó al momento mismo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestra época. Es un momento de oportunidad, cuando la puerta está abierta de par en par y el que quiere entrar entra y el que no quiere pues tampoco va a entrar, ¿verdad? Es un momento en que todo el mundo tiene la oportunidad y todo el mundo tiene lo que tú decías, el auxilio del Espíritu Santo para ministrar a la vida de la persona, para ministrar a la vida del pecador, para que el pecador se arrepienta y se convierta y el Señor lo perdone. La iglesia como tal es llevada, es trasladada, algunos le llaman rapto, otros le llaman traslación, es llevada por el Señor y entonces a partir de ese momento comienza lo que se llama la gran tribulación. Tu pregunta puntual es si van a haber salvos en ese periodo. Bueno, la Biblia nos habla de los 144,000, pero estos 144,000 son judíos. O sea, después del rapto de la iglesia, de la traslación de la iglesia, Dios ya no trata con los gentiles, sino que Dios comienza a tratar directamente con Israel, porque ahora Israel no cree en Jesús, no acepta a Jesús como el Mesías, como el Señor. Pero va a llegar un momento en que Israel, de parte de Israel, lo van a reconocer. Y por eso están los 144,000 que son judíos, conforme menciona el libro de Apocalipsis. Incluso menciona las tribus a las cuales pertenece. Estos personajes van a ser como una especie de evangelistas itinerantes que van a predicar el evangelio a los judíos. Más de algún gentil posiblemente se pueda convertir, podría ser, pero a costa de su propia vida, porque la dispensación de la gracia ya se acabó. Entonces nadie puede estar esperando y decir, no, si no me voy en la primera vuelta, me voy en la segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Te vas con el Señor en el rapto y sos parte de la iglesia, o te quedas a sufrir las situaciones de la gran tribulación. Ahora yo digo una cosa, si hoy que hay oportunidad, si hoy que hay bendición, si ahora que es fácil entrar por la puerta, la gente no se convierte, en esa época de depresión, de situaciones, de juicio terrible, como hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, va a ser difícil, porque va a ser a costa de tu propia vida, si tú quieres seguir a Jesús. Porque acordate que una de las cosas que va a hacer el anticristo es marcar a cada uno de sus adeptos, a cada uno de sus seguidores. Y dice la Biblia que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia. Entonces, si nadie tiene eso, nadie puede decir que no tiene una tarjeta de crédito para ir y comprar, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder subsistir, no va a poder tener un empleo. Entonces, lo que le va a quedar, pues
morirse tal vez de hambre, ¿verdad? Es una situación bien difícil. Entonces pienso y digo que si ahora la gente que tiene todas las oportunidades del mundo no lo hace, ¿cómo va a ser en esa situación difícil que viene sobre la faz de la tierra? De difícil. Sí, de verdad que es completamente cierto eso. Si ahorita estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Estamos y con solo aceptar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros tenemos vía directa y podemos ser salvos, ¿verdad? Y entonces en esos momentos que, como usted dice, ¿verdad? Hablemos un poco de eso, del control que va a ejercer el anticristo. Nadie va a poder comprar ni vender, no va a poder hacer ninguna actividad económica si no tiene el sello de la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si usted dice que no, la Biblia habla, ¿verdad? Que pagarán con su propia vida y bueno, ¿verdad? Hay quienes interpretan que serán decapitados, ¿verdad? Y eso, pero en realidad, hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, es porque queremos ponerte alerta para que despertemos del sueño en el que estamos y podamos empezar a ver que la venida de nuestro Señor está cerca. Pero hablemos un poco para el cristiano. Pasa el rapto. En la tierra está la gran tribulación, hermano Mengíbar. ¿Qué está sucediendo con los cristianos en el cielo? Bueno, eso llama la boda del Cordero, ¿verdad? En que Amén. vamos a estar en la presencia de Dios y también allí se va a dar lo que se llama el tribunal de Cristo, en el cual cada quien va a ser recompensado no por sus obras, por así decirlo, sino por el aspecto ministerial, el trabajo que cada quien haya efectuado. Entonces es un tiempo de preparación para lo que viene posteriormente cuando el Señor regresa con su iglesia. Es un momento es un intervalo, por así decirlo, en el cual Dios, el Señor Jesucristo, está con su iglesia y mientras tanto, sobre la faz de la tierra, se lleva a cabo la gran tribulación. Es un momento de transición, de cambio, antes de que vengan los últimos momentos en el cual el Señor regresa a la tierra nuevamente ya con su iglesia para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Hablando un poco, un tema que, que hay diferentes, digamos, diferentes opiniones. ¿Cuál es la segunda venida de Cristo, hermano? ¿La segunda venida de Cristo es el rapto de la iglesia o es cuando Jesús viene y derrota en la batalla del Armagedón y derrota a todas las naciones que están peleando en contra de Israel? ¿Cuál es la segunda, correctamente, cuál es la segunda venida de Cristo en base a lo que la Biblia nos enseña? Son dos situaciones diferentes, ¿verdad? El rapto o traslación de la iglesia es solo para la iglesia. Y ahí van a darse cuenta solo los cristianos. Hasta hemos visto videos y, por ejemplo, Marino canta la gran tribulación y que los cristianos se van con el Señor y todo eso. Eso es un evento que afecta nada más a la iglesia. Pero la segunda venida de Cristo es cuando Él regresa con su iglesia y ya no viene manso y humilde en un pollino, ¿verdad? Como cuando entró a Jerusalén, sino que viene en un caballo blanco y viene ya como Rey de Reyes y Señor de Señores con toda la autoridad. Esa es la segunda venida, no es el rapto. Repito, la segunda venida, el rapto, perdón, solamente es para la iglesia y solo los cristianos son los que están conectados. La segunda venida sí ya es para todo el mundo, ¿verdad? Y la iglesia viene con él. La iglesia no es llevada, ya viene con él. Y entonces allí viene para luchar en contra del dragón, en contra del anticristo, en contra del falso profeta. Y cuando todos los reyes de la tierra se juntan para combatir y también para tratar de destruir a Israel. Esa es la segunda venida. Eso es entonces la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y viendo un poco, hermano, y analizando todo lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Lo que sucede, lo que está sucediendo, este sistema de cosas. Se dice que la pandemia para muchos fue como un ensayo, pues, ¿verdad? Fue como un ensayo del control que se va a tener, ¿verdad?
porque estamos viendo cómo a las iglesias en ciertos países se les pone cierto límite de personas, pueden estar, pueden reunirse, ¿verdad? Vemos también cómo actividades al aire libre, cierto número de personas puede reunirse, pueden estar ahí. Entonces vemos cómo el sistema, digamos así, se está preparando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted entra hoy a un centro comercial o entra a un supermercado, le toman la temperatura en la frente o le toman la temperatura en la mano izquierda o derecha, pues, ¿verdad? Entonces cualquier diría, están adiestrando, porque la Biblia hasta menciona dónde estará la marca de la bestia puesta, dónde va a estar, pues, ¿verdad? La marca del anticristo puesto. Entonces, ¿cómo ve usted, hermano? Y viendo todo lo que está sucediendo, ¿está la iglesia dándose cuenta de estas cosas, hermano? ¿Estamos poniendo atención o seguimos durmiendo? Nos hemos quedado con el mensaje que Dios es amor. Y si bien es cierto, Dios es amor, pero también Dios llega un momento que se cansa. Llega un momento que se cansa y la Biblia nos lo enseña porque cuando envió el diluvio era porque estaba triste de toda la maldad y de todo lo que había en este mundo. Luego, seguimos leyendo y vemos lo que pasó en Nínive, que les envió, ¿verdad?, a Jonás para que les predicara porque estaba ya cansado del pecado de ese pueblo y les estaba dando una oportunidad para que pudieran volverse al Señor y pudieran pedir perdón de sus pecados. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, vemos incluso lo mismo, que todavía Abraham le dice, si tan solo hay un justo, no destruiría Sodoma y Gomorra y los perdonaría, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la iglesia, como yo lo percibo, hermano, la iglesia está dejando de predicar que la consecuencia del pecado es muerte. Sí. Y esa consecuencia del pecado siempre va a estar presente. La paga del pecado es muerte. Incluso cuando tú vienes a los caminos de Dios, yo lo decía, tú vienes a los caminos de Dios, pero imagínate, llevaste una vida, digamos, una vida desordenada. Te metías droga, ingerías alcohol y todo eso. Las consecuencias de ese pecado lo va a llevar tu cuerpo. Y muy seguramente tú vas a pagar padeciendo enfermedades que no es porque Dios te las haya querido dar, sino que es porque la consecuencia del estilo de vida que tú llevaste, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que, como yo veo esto, hermano, la iglesia hoy en día no se está dando cuenta de estas cosas que están sucediendo. Bueno, los políticos, los economistas, los empresarios, los religiosos, están hablando de algo que se llama el nuevo orden mundial. Yo creo que ya oíste de esa frase. Sí. Realmente no es un movimiento nuevo, viene desde la época de los 50, dice que comenzaron con eso. Pero hoy con esto de la pandemia ha resurgido la idea esa de crear un nuevo sistema mundial, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema de interrelaciones personales, del comercio. Se está hablando mucho de la globalización, ¿verdad? El hecho de que tú y yo estemos hablando acá hace unos 20 años atrás, creo que hubiera sido imposible poder hacer lo que estamos haciendo en este día, de tú estás en Beijing y yo estoy en San Salvador y a miles de kilómetros de distancia, pero podemos comunicarnos. Entonces es parte de lo que se conoce como la globalización y tiene que ver con el comercio, con todas las cuestiones de la producción y todo eso de la economía. Entonces se está hablando mucho de crear un nuevo orden mundial, un nuevo sistema, incluso una nueva moneda. Cuando se creó la Comunidad Económica Europea, pues la idea era formar un bloque, pero ya vieron que no es suficiente la Comunidad Económica Europea. Hay tres grandes potencias que se están disputando la supremacía en el mundo hoy en día. Están los Estados Unidos, están los chinos, están los rusos,
queriendo ser la primera economía, queriendo ser la primera potencia en el mundo. Entonces es algo que se está preparando realmente, es algo que va a desembocar en lo que en lo que te decía al principio, cuando se surja un personaje que no va a ser un personaje que solamente para Europa, para Asia, para África, sino que va a ser un personaje de carácter mundial. Pero desgraciadamente, como tú dices, la iglesia está adormecida. Y te voy a hablar de la experiencia acá en El Salvador. En la década de los 80, 90, pues sufrimos una guerra bastante triste en la cual más de 75,000 personas murieron. La iglesia evangélica fueron los años en que más crecieron, de ser pequeños grupitos a formar ya mega iglesias como las que tenemos ahora, iglesias muy grandes. Incluso se dice que El Salvador es la tercera fuerza misionera en América Latina, o sea, en enviar misioneros a diferentes partes del mundo. Pero lamentablemente la iglesia, te voy a hablar eso fue en la década de los 80, década de los 90, en que la iglesia creció enormemente en El Salvador, y hoy se considera que más del 40% de la población de El Salvador testifica o dice ser evangélica. Pienso entonces que si es así, nuestro país debería ser mejor, debería ser diferente. No tuviéramos los problemas que tenemos hoy en día de delincuencia, problemas de droga y todo eso, porque si el 40 o más del 40% son cristianos, deberíamos de estar ejerciendo una influencia positiva en el país. Si el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra y dijo que somos la luz del mundo, pero desgraciadamente, como tú dices, la iglesia se ha enclaustrado, se ha metido en sus templos, se ha metido o se ha conformado con simplemente ir a un culto el domingo por la mañana y luego toda la semana pues me olvido de todo lo que tiene que ver con Dios, porque el otro domingo voy a ir al culto otra vez. Y entonces antes era misa, ¿verdad? Antes iba a misa de 6, en misa de 7 o de 8, lo que sea. Y ya vos te sentías tranquilo porque decía, bueno, ya cumplí con mi rito, con mi compromiso con Dios. Y ahorita yo me puedo ir para la playa y me puedo olvidar de todo lo demás. Y eso le está pasando a la iglesia evangélica en El Salvador. Pienso que mucha gente son cristianos nominales, o sea, son cristianos de nombre, pero realmente no estamos influenciando en nuestra sociedad positivamente como deberíamos de ser. Entonces, porque la iglesia se ha conformado, tenemos buenos templos, tenemos buenos equipos de sonido, tenemos buenos cantantes, buenas ministraciones, buenos predicadores y todo eso, todo lo que tú quieras que tenemos. Ya no somos una iglesia pobre, somos una iglesia incluso reconocida por el gobierno y por los diferentes estamentos de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero no estamos influyendo positivamente porque estamos conformados a lo que ya tenemos, a lo que somos. Y hemos dejado de predicar, hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de discipular, hemos dejado de ser cristianos los 7 días de la semana en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades. Basta con que tú revises el perfil del Facebook de todo el mundo, muchos cristianos, de muchas personas, y te vas a dar cuenta que lo que menos hay allí es palabra de Dios. Hay muchas cosas y los cristianos se están plegando a una serie de ideas y de pensamientos y siguiendo a personajes que no tienen nada de cristiano, que no predican el evangelio, que no manifiestan los valores del reino de Dios. Entonces, si la iglesia ha perdido de vista eso, es porque también hemos perdido de vista el hecho de que el Señor viene pronto y que la iglesia como tal es responsable delante de Dios de predicar el evangelio, y que si las iglesia no predica, las piedras van a hablar. Entonces yo creo que eso en gran parte, y no es un fenómeno solamente de El Salvador, sino que es un fenómeno que se está dando en los Estados Unidos de Norteamérica. Te contaba de la primera pastora de una iglesia evangélica en Canadá, que es la primera pastora atea que predica o que pastorea una iglesia cristiana en los Estados Unidos, en Canadá, perdón. Entonces yo pregunto, ¿cómo alguien que es ateo te va a hablar de Jesús? ¿Cómo que alguien que es ateo te va a hablar del amor de Dios si no lo conoce, no sabe? Si alguien es médico te va a hablar de medicina porque ese es su conocimiento, su experticia. Si alguien te habla de derechos porque es abogado, porque eso estudió, si un biólogo o lo que sea, un ingeniero,
de hablar de las ramas del conocimiento que él tiene, porque eso estudió. Pero un cristiano te tiene que hablar de Jesús, porque supuestamente si lo conocemos como Dios y como Señor de nuestras vidas, pues debemos de hacerlo. Pero desgraciadamente en Europa hay una crisis también tremenda, que muchas iglesias se han cerrado porque ya nadie llega. O sea, los Claro, templos se han convertido en discotecas, en hoteles, en muchas otras cosas, menos en templos donde se adora el nombre de Jesús. amén. Y eso que está mencionando usted es muy importante porque hay muchas personas que llegan, ¿verdad? Y engañan a la iglesia y mencionan la palabra Dios, pero el Dios de ellos puede ser diferente al Dios que nosotros tenemos. Y mencionan solo Dios, 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 pero no mencionan a Jesús y no mencionan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Amén. Y están engañando a muchos, ¿verdad? Como lo menciona la Biblia, que tenemos que tener cuidado de no ser engañados por estos falsos cristos, por estos falsos profetas que se levantan y dicen, sí, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios? Decime cuál es el Dios en el que vos crees, pues, porque dioses pueden haber muchos, pues, ¿verdad? Y estamos siendo engañados y estamos siendo arrastrados, como lo decía también la Biblia y en Mateo 24, por estas personas que son amadores de sí mismos, que no les importa en realidad nada más que ellos, ¿verdad? Amén. Y de verdad que es triste, hermano, como yo le digo, es triste ver cómo incluso el pueblo de Dios está siguiendo cosas que no le añaden nada, que no le suman a uno, ¿verdad? Y el otro punto que es importante que usted mencionó, hermano, es cómo ver que no estamos marcando una diferencia. Porque si decimos que el 40% somos cristianos evangélicos en El Salvador, estamos hablando que sería una nación que sería totalmente diferente a la que somos en estos momentos, lo cual nos demuestra que hay muchos que decimos ser cristianos solo de palabra quizás, pero no vivimos como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y la iglesia, en el punto de la iglesia que estamos hablando, la iglesia hoy en día se ha olvidado de ser las manos y los pies de Jesús, que es lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad? Hacer las manos y los pies del Maestro. Los pies porque tenemos que ir por todos lados y llevar el mensaje del Señor, Amén. ¿verdad? Y las manos es porque tenemos que ayudar a esas personas necesitadas. Y eso, las iglesias, desde hace, cuando yo ya estaba allá, yo creo que eso se ha perdido porque ya no impactamos a nuestras comunidades. Ya no hacemos nada porque la gente pueda ver que somos diferentes en nuestras comunidades por tratar de crear un impacto en nuestras comunidades, hermano. Y Amén. de verdad que esto es triste, pues, es triste ver que no nos despertemos, hermano, de ese sueño en el que estamos. Hermano, para ir concluyendo ya esta entrevista, este día, ¿cuál sería el mensaje final que le podemos dar a nuestros hermanos y el mensaje final a nuestros amigos que nos están viendo esta noche, ¿verdad? Que están en sintonía de este canal? ¿Cuál sería, hermano, ese mensaje que le pudiéramos dar, hermano Ricardo? Retomando una de las ideas que tú mencionabas de los falsos maestros, hay un tremendo surgimiento de doctrinas extrañas que no están basadas en la Biblia, basadas en la Escritura. Una de las cosas que a mí me motivó a comenzar a transmitir estos estudios a través de Internet fue predicar realmente, tratar de enseñar lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice. Entonces mi recomendación para todos los cristianos, todas las personas que escuchen esto es, si usted va a creer en algo, debe de estar basado en la Biblia, basado en la Escritura. Como alguien decía por ahí, el cristiano debe ser de Biblia total, un cristiano de Biblia total. Si usted cree en algo, es porque está en la Escritura, no porque un personaje X muy famoso, ya sea que se llame profeta, que se llame apóstol, que se llame maestro, como quiera llamarse,
Si no está en la Biblia, porque el mismo apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Entonces, mi recomendación sería, volvamos a la escritura, escudriñemos la palabra, conozcamos la palabra. Desgraciadamente, hoy en día los cristianos padecemos de pereza mental, ¿verdad? Que no queremos estudiar, no queremos aprender de la escritura. Conozcamos la Biblia, conozcamos, mire, hoy hay tantos recursos de la palabra escritos a través de la internet, a través de diferentes medios, como usted puede estudiar la palabra. Mi recomendación sería, estudie la palabra de Dios y que su fe y su fundamento es la escritura, no otra cosa. Amén. Así es, hermano. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Es tiempo de tener una relación con el Señor. Es tiempo de empezar a prepararnos también para que no seamos engañados por estas personas. ¿Y cuál va a ser la mejor manera de prepararnos? Es escudriñando las escrituras, orándole al Señor para que Él te pueda hablar a través de su palabra, hermano. Muchas personas buscan, hermanitos, para que el vaso me hable, el vaso me diga. No, hermano, busca que el Señor te hable por medio de la palabra de Dios. Amén. Esa es la voz del Señor. Con esto no me entiendan mal tampoco, porque muchas veces Dios puede hablar y puede usar personas para hablar a tu vida, ¿verdad? Pero no es algo que tú tienes que andar buscando. Ay, voy a buscar al hermano profeta a ver qué me va a decir el Señor. No, hombre. Entonces, vayan a que le lean la mano también, pues. No, hermano. El mejor consejo está en la palabra del Señor. Amén. El mejor consejo está en tu Biblia, hermano. Ahí está el mejor consejo que puedas hallar de parte de Dios. Hermano Ricardo, yo le agradezco su tiempo el día de hoy. Gracias. Y Amén. bueno, vamos a seguir hablando porque hay muchas cuestiones que hay que hablar también, ¿verdad? No hablamos de la gran tribulación así concretamente, de todos los eventos que menciona la Biblia, y vamos a hablarlos en un programa futuro. Vamos a hablar también de estas cosas, hermano Ricardo. Yo le envío un saludo, un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros esta noche, hermano, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, Bueno, David. Bendiciones para todos y saludos a toda la familia allá en China. amén. Bendiciones, hermano. Esto ha sido Locos por Cristo. Que Dios lo bendiga.